Sí, Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta charla con Arely Murcia. Con ella celebramos la Noche de Museos Virtual del mes de noviembre y con esta charla también hacemos homenaje a Diego Rivera en su 63 aniversario luctuoso. Esta noche Arely Murcia nos acompaña. Ella es historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene una especialidad en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se ha especializado sobre todo en materia de arte novohispano del siglo XVII. En el 2012 realizó una tesis catálogo de licenciatura sobre el acervo del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, del cual obtuvo una mención honorífica por parte de la ENA. Ha colaborado en exposiciones temporales del MUNAL y en curaduría independiente en diferentes museos. En los últimos años, Arely ha estado al frente de la Galería de Arte Filiberto Solís, la cual tiene más de 35 años de historia. Y bueno, esta noche agradecemos a Arely que nos acompañe. Y bueno, para comenzar la charla, me gustaría preguntarte por qué hacer un catálogo del acervo de este museo, del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. muchas gracias, Dana, gracias por la invitación a la Noche de Museos de noviembre. Pues mira, la verdad es que fue una cuestión meramente fortuita porque digamos que parte de lo que la ENA te pide como titulación, para titulación es una tesis o un catálogo de un acervo, llámese documental, histórico, museístico, un acervo civil, digamos. Entonces, yo la verdad es que desde los últimos semestres de la carrera ya me interesaba en el arte, o sea, como que me quería dedicar al arte y a los museos. Entonces, cuando terminé la carrera, entré al MUNAL. Estuve más o menos un año haciendo servicio social, digamos, sí, o sea, terminé el servicio social y después estaba como en voluntariado y la verdad es que no sabía como de qué hacer la tesis, ¿no? De esas veces que como que lo que hice durante la carrera no sirvió y terminé cambiando mi tema. Entonces, bueno, decidí hacer un catálogo de un museo y ahí en el MUNAL me recomendaron hacerlo de un museo, pues, digamos, un tanto pequeño y no irme, por ejemplo, al Museo de Arte Moderno o al mismo MUNAL o digamos al Museo Tamayo Arte Contemporáneo, bueno, cualquiera de arte, ¿no? La verdad es que me recomendaron irme a este Museo Casa Estudio porque digamos que era más asequible trabajar con las obras. Entonces, gracias a mi querida Teli Duarte, pues ya llegué ahí. Entonces, fue una cosa fortuita porque yo la verdad, aunque había estudiado historia y un poco de arte, no conocía a Diego Ah, ni su obra. Ajá. Bueno, o sea, sí conocía a Diego Rivera, ¿no? Pero no había estado tan de cerca con su obra. ya, sí. Sí, Entonces, bueno, digamos que fue algo fortuito. y que justo Telly nos contaba hace poquito, ¿no? Que Diego es como una cosa ahí inacabable, ¿no? Exactamente. O sea, aparentemente muy estudiado, pero a fin de cuentas inagotable, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, ahí comenzaste entonces a hacer tu trabajo de investigación, tu tesis, y bueno, pareciera que ya está todo escrito acerca de Diego, ¿no? Pero, pues, por qué lo estudiaste? ¿Por qué dijiste, me intriga? Pues, como repito, o sea, yo no conocía la obra de Diego, pero a fin de cuentas yo creo que esto que tiene, esta capacidad que tiene el arte en cada uno de nosotros como personas que admiramos el arte, aunque no seamos conocedores, es que justamente podemos tener esta capacidad de reinterpretar a un artista o de recrear ciertas pues lecturas del quehacer artístico y entonces cada persona en su singularidad le da como una reconfiguración diferente al arte, ¿no? A mí siempre me llamó la atención como este enigma de Diego Rivera en dualidad con Frida Kahlo, ¿no? Porque efectivamente es algo ya muy abordado, pero como repito, creo que es algo inagotable, una relectura que alguien le puede seguir dando, seas o no seas conocedor del arte, ¿no? Sí, sí es impresionante. Y bueno,
¿Cuál consideras que es el aporte de tu investigación justamente a la memoria de Diego Rivera en las casas? Bueno, pues digamos que el aporte, evidentemente desde que el museo se inauguró en 1986, obviamente ya había un inventario, una catalogación previa, por supuesto. Cada objeto, cada obra de arte ya tiene un número de registro que a través del Cencropam, que es dependencia del INBA, pues se le da un número de inventario a cada objeto, ¿no? Se le llama número de SIGROA, Sistema General de Registro de Control de Obra Artística, y digamos que lo que yo hice fue como reorganizar toda esta colección porque la verdad había un verdadero desastre en cuanto a la información que ya estaba obviamente previamente inventariada. Entonces, de repente me di cuenta cuando llegué al museo que había imágenes, perdón, había obras de arte o objetos, etcétera, todo lo que pertenecía al acervo, que no tenía un registro de la imagen, o que de repente no se tenía bien el número de registro, el número de SIGROA, o que no estaba bien descrito, o que no se encontraba, digamos, el estado de conservación de la pieza, ¿no? Entonces, digamos que parte de ese aporte fue que yo organicé todo por núcleo temático o por categoría, yo le llamo categoría, por ejemplo, la persona que trabaja en el museo que se encarga del registro de control de obra puede, digamos, abrir mi catálogo y buscar por orden alfabético, por categoría, llámese fotografía, obras de arte, los artículos personales de Diego, su colección particular de arte prehispánico, eh, la, hay una colección de facsimilares, muchas cosas que no están, que la gente no, pues digamos, no tiene el acceso, no todo está exhibido, sino que hay cosas que están resguardadas en el Cencropam. Entonces, hay una colección padrísima de libros y revistas que tiene el museo, la cerámica mexicana, todo esto. Entonces, digamos que la gente del museo puede abrir mi catálogo y ver todo por orden alfabético, por núcleo temático, por categoría, por estado de conservación, con un índice onomástico y topológico que hice. Entonces, digamos que fue como una reorganización de la información que estaba. Wow, Ese fue como el aporte. como un trabajo súper ambicioso, tomando en cuenta también que Diego Rivera, bueno, es un artista que no solo produce, también colecciona, y lo que comentas es muy interesante, ¿no? Cuando encuentras libros, encuentras una colección de arte prehispánico, arte popular, que bueno, bueno, que se puede observar, como dices, una parte se puede observar, pero hay otra parte que no está visible justamente por la abundancia de objetos, ¿no? Sí, porque yo me di cuenta, o sea, yo no sabía con qué me iba a enfrentar, ¿no? A mí me pedían, digamos, una organización de 1500 fichas catalográficas y resulta que el museo, bueno, hasta donde yo me quedé hace cuando trabajé en el 2012, antes de que inauguraran la casa, ¿perdón? Se perdió un poquito, ¿no? Ok, digo que yo estuve ahí hace 8 años, justo unos meses antes de que inauguraran la casa de O'Gorman. Eh, entonces, ay, se me fue la onda. No está bien. Cuando empecé a trabajar ahí, me dijeron que había más de 3000 piezas. No, obviamente no trabajé con la mayoría no trabajé con todas las piezas, pero sí prácticamente con la mitad, que fueron como 1550 más o menos. Entonces, de esas 1500, me di cuenta que había cosas que yo ni conocía, ¿no? O sea, no solo los objetos particulares de Diego, o sus artículos de trabajo, sino de repente todo este mobiliario, toda la decoración, la cerámica, y yo como historiadora pues soy fanática de la colección de arte prehispánico,
que yo sé que aquí en el museo pues es muy pequeña comparándola con la que está exhibida en el Museo Diego Rivera Nahuacalli, pero yo creo que lo que más me asombró fue eso, la colección de arte prehispánico y la de arte popular, la cartonería. Claro, que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, esta parte de las piezas prehispánicas, porque Diego se interesa sí en estos objetos, pero también desde una perspectiva estética, ¿no? Más que una perspectiva como histórica o que nos relate como, pues sí, las culturas o sobre las culturas, sino más como por los elementos estéticos que llevan estas piezas, ¿no? Lo mismo pues sucede con las piezas de arte popular, ¿no? Que se encuentran. Sí, y te cuentas, ¿me escuchas bien? Sí, sí, Ok, esto nos ayuda justo a entender la estética de Diego Rivera, ¿no? Su pensamiento. O sea, por ejemplo, esta colección de revistas y de libros que él tenía, que no están exhibidos. Hay una colección padrísima de revistas un boletín de embajada de la URSS. Imagínate, en los años 50 ha de haber sido súper interesante releer esos boletines, esas revistas, los libros que él tenía y demás, no solo su colección prehispánica y de arte popular, sino que también sus libros y estos documentos o fotografías que encontramos en el acervo, justo de toda esta idiosincrasia que caracterizaba a Diego, ¿no? Y que termina siendo parte justo de esta estética que lo caracterizó, tan diversa. sí, sí, sí. ¿Tú crees que de alguna forma hay objetos que definen a Diego o definen su memoria como... Pues no sé si es como mi corazón de historiadora, pero para mí, o sea, llámese cerámica popular o la original prehispánica, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el arte y la historia mesoamericana, y entonces de repente estar ahí y ver estos perritos de Colima de barro bruñido o estas figurillas femeninas de preclásicas de Tlatilco, también hay mucho de Altiplano Central o de otras partes de Mesoamérica. Siento que eso es mucho la memoria de Diego Rivera, ¿no? Sí. Porque como repito, o sea, habla de su pensamiento, ¿no? Y estos objetos personales, es decir, no solo obra artística, porque no te topas nada más con unos óleos sobre tela o vaya, obra plástica, sino que estos objetos nos hablan de la cotidianidad y es una fuente de conocimiento para entenderlo a él y a Frida, por supuesto. O sea, bueno, de Frida sabemos que hay muy poquito porque ella vivió muy pocos años aquí, pero sobre todo está la presencia de Diego, ¿no? Desde el hecho de las casas, que son las primeras casas modernas de México, y yo sé que el autor es Juan Obor, es el artífice de estas casas, ¿no? Pero ya desde el hecho de que Diego le encomienda la labor de construir estas casas a un joven de 26 años, pues Sí. siento que también la construcción de las casas, esta arquitectura, simbólicamente son Diego Rivera, ¿no? O sea, desde su forma, desde su tamaño, Uh-huh. con la pequeña celda, colores que nos remiten también a esta parte pues de los colores o pigmentos prehispánicos, ¿no? El rojo cobalto, blanco, azul añil, el color de los pisos, el verde perico del mobiliario, todo nos remite a Diego en esa casa. O sea, no solo repito su obra artística, sino, pero nos sirve justo para ambientar la memoria de Diego, ¿no? No solo en su obra plástica, repito. Sí. A mí me parece muy interesante lo que nos estás comentando y sobre todo lo que dices en cuanto a que todo nos remite a Diego justo por la importancia de los estudios, ¿no? Del artista, ¿no? Que es también el espacio en el que crean. Diego, pues, a ver, él sí vive, por ejemplo, desde 1934 hasta su muerte en 1957 en el estudio y crea muchísimas piezas, ¿no? No solo piezas de Caballete, sino él proyecta ahí sus murales
para otros Exacto. lugares, y creo que es como si una fascinación por el espacio, ¿no? Sí, además de repente uno se encuentra en ese espacio, repito, cosas que no están exhibidas, fotografías realmente bellas de lo que, o sea, que nos habla mucho de su pensamiento porque pues sabemos que él era amigo de artistas, de intelectuales y demás, y te encuentras con una colección de fotografías de Tina Modotti o de Álvarez Alvarado, del mismo Guillermo Calo, del propio Diego Rivera y demás, pero también te encuentras pinturas de otros artistas que no son Diego Rivera, como Nahui Olin, Rafael Coronel, Rina Lazo, Pedro Rendón, Ángel Bracho, cosas que estaría padrísimo que estuvieran exhibidas, pero yo entiendo que también el espacio pues, no da para, ¿no? Bueno, ahora con la casa de O'Gorman ya tenemos un poquito de más espacio, pero aún así yo creo que los curadores y los investigadores que han hecho exposiciones ahí, la verdad es que mis respetos, ¿no? Han sabido, digamos, utilizar bastante bien el espacio sin perder esa esencia de Diego y de Frida, quienes habitaron la casa, ¿no? Sí, sí, y bueno, me gustaría que nos contaras también, ¿cambió tu percepción, digamos, de público visitante a investigadora? ¿Qué tanto se transformó esa visión de Diego de las primeras veces, digamos, que ibas al museo a cuando terminaste tu investigación? Sí, sí cambió, porque como repito, es el espacio de trabajo de Diego. Entonces, de repente hay unos gabinetes o vitrinas donde se guardan algunos fotomurales o facsimilares de él, y entonces como que trato de imaginarme que él trabajaba en ese espacio y que fue un recinto, digamos, inspirador o creador para hacer todas las obras que conocemos, ¿no? O sea, creo que no me había puesto a pensar porque, pues digamos que este es como un museo de sitio, un poco diferente a otros recintos museísticos, donde, repito, pues ves pura obra artística, pura obra plástica, que no le estoy restando importancia, pero aquí conocer los espacios tan particulares o tan personales de un personaje que fue un gran artista, ver su cama, ver los pinceles, los pigmentos con los que trabajó, los tubos de los óleos, justo es como muy inspirador estar en ese espacio. O sea, sí cambió mi percepción definitivamente. O sea, te repito, yo no, realmente no conocía a Diego. Afortunadamente es de los artistas con más fortuna crítica, ¿no? O sea, comparándolos con otros artistas del siglo XX, sin Sí, restarle, por supuesto, importancia a ellos, o sea, él tiene demasiada fortuna crítica, ¿no? Fue como demasiado exitoso, todos conocen a Diego Rivera, pero también hay artistas igual de importantes que carecieron de ese éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo sé que pues los muralistas siempre se les compara así como que los tres muralistas famosos y luego es como los de la ruptura y así, ¿no? Los separan. Pero pues había contemporáneos a Diego Rivera que fueron igual de importantes que él, solo que pues bueno, él corrió con ese éxito, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es que en estos 34 años del museo, justamente la tarea de aquí es difundir o divulgar todos esos otros artistas, llámese escultores, pintores, ¿no? sí, Y su aparte, constelación de, con como, la que, perdón, su constelación como de artistas, ¿no? De quienes lo rodearon, pues. ajá, de todo ese universo que rodeaba a Diego Rivera, a fin de cuentas. Sí, sí, es muy interesante. Y justo, bueno, hace 4 años se celebraron los 30 años del Museo Estudio y bueno, se hizo una exposición en donde de alguna forma se sacaron algunos elementos, se exhibieron objetos que no han estado del todo tan presentes y bueno, fue una exposición también como muy interesante para conocer más a detalle el espacio, ¿no?
Y como mencionas, creo que a este espacio íntimo de creación de Diego Rivera se suma la importancia de la arquitectura de Juan O'Gorman, ¿no? Que bueno, también en los últimos años hemos tratado de mostrar y de que se note más como la importancia de Juan O'Gorman en el espacio. Sí, eso es súper importante. Bueno, desde que justo se inauguró la casa, la adquirió el INBA y demás en el 2013, siento que le da muchísima más importancia también al papel que jugó Juan O'Gorman y que yo creo que a él le hizo falta, digamos, es poco reconocido a nivel internacional, ¿no? O sea, hizo las primeras casas modernas funcionalistas de México y pues mucha gente no apostaba mucho por ese tipo de arquitectura, digamos, simple en cuanto a economía de espacio y de material, ¿no? Y de repente también encuentras estos dibujos que yo sé que han sido exhibidos, que son como las proyecciones que Juan O'Gorman tuvo en 1929 y 1931, fecha de construcción de las casas. Y yo creo que el museo ha hecho un buen trabajo al darle importancia a este otro artista que también fue tan amigo de esta pareja, ¿no? De Diego y de Frida. Sí, tenían una admiración ahí mutua impresionante, ¿no? A mí me parece súper importante que, pues que existan como este tipo de conversaciones en las que podamos platicar contigo sobre Diego, sobre el acervo y sobre tu tesis, sobre todo porque es un trabajo, pues, que digamos que revisa toda la colección, ¿no? Que pone en un documento como todos los objetos que pertenecen o que pertenecen al museo y que nos permiten pues tener todas las características, tener todos los detalles a la mano, ¿no? Para poder pues seguir difundiendo la labor y las colecciones de Diego Rivera. Claro, porque, repito, no solo es esta obra plástica a la que hay que darle importancia, sino, sino a estos documentos o nosotros, yo como historiadora, todas estas fotografías, todas estas imágenes que son parte del museo y que, repito, no están exhibidas, nosotros como historiadores debemos darle un nivel como fuente documental, a ese mismo nivel que un registro escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen se gestó en un contexto histórico y hay que entenderlo a partir de ello. Siento que en ese sentido podríamos estudiar todavía de una manera inagotable las cosas que hay en el acervo. Sí, justo lo que comentas me parece súper importante porque a raíz también, bueno, de la obra plástica de Diego Rivera se han hecho exposiciones muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en la exposición de Diego en Norteamérica que se hizo, que dio cuenta como de todo el trabajo de murales y de algunas obras de Diego Rivera justo en Norteamérica. Y hace un par de años también una exposición que trató de Diego Rivera en la URSS, ¿no? Que también revisó todas las piezas que se hizo, que se hicieron en los diferentes viajes de Diego Rivera, además de una exhibición que se interesó particularmente como en los atuendos o en los trajes de Diego Rivera que también se conservan en la colección. Entonces sí es darle como, es una revisión muy grande, no solo como dices, a partir de lo plástico, sino también como los atuendos, las caricaturas de la época, la información que se generaba alrededor de Diego y de Frida, que bueno, que sí, como dices, son objetos súper importantes o son documentos muy interesantes para los historiadores y pues también para los historiadores del arte, por supuesto, y también que generan curiosidad e interés entre el público que no es especializado, ¿no? Exactamente, o sea, ese es como nuestra labor o ese reto de, a través de las exposiciones o de las actividades paralelas del museo, dar a conocer el trabajo de Diego Rivera u otros artistas de una manera, digamos, más fácil de lectura del arte.
¿no? Y yo creo que en ese sentido han hecho un buen trabajo. Esa exposición que dices de Rusia me parece súper interesante porque parte de los negativos con los que yo trabajé y algunas fotografías, pues es de una parte, yo creo que eran fotografías que el mismo Diego Rivera tomó, estos documentos que encuentras y las revistas y demás, pues nos hablan justo de esa ideología comunista que tanto lo caracterizó, ¿no? Entonces sí, la verdad es que el museo ha hecho un gran trabajo porque se trata todo el tiempo de reconfigurar y de darle vuelta al acervo y ver qué otras cosas puedes encontrar, ¿no? También, por ejemplo, hay una serie de fotografías o fotomurales de los murales que él realizó en diferentes recintos públicos, ¿no? O institutos y demás, o en CEU. Entonces, nos habla de los bocetos, o sea, como que es inagotable hablar de él. Es como una especie de tras bambalinas de la obra, ¿no? De alguna forma. Ajá, volverle a dar una lectura artística, histórica, costumbrista. Pero repito, no solo de Diego Rivera, ¿no? También de otros artistas, exposiciones que han hecho de escultores, poco conocidos, Que por ahí ¿no? tenemos una pieza de Mardonio Magaña, y que es, bueno, para Diego lo consideraba como uno de los escultores más importantes, ¿no? De México. Sí, o a sus ayudantes como Javier Guerrero o Abraham Jiménez López, ¿no? O sea, es como algo inagotable hablar de la gente que lo rodeaba, Sí, así es. de los artistas, de los estilos artísticos. Sí, y bueno, las fotografías también dan cuenta justamente de todos estos personajes que acudieron al espacio a trabajar con Diego Rivera, ¿no? Sí, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Blanca Garduño, directora del museo, y ella contaba la anécdota de que el día de la inauguración, en diciembre de 1986, pues de repente, obviamente Diego Rivera murió en el 57, pero aún había gente viva que convivió y trabajó con Diego Rivera, ¿no? Desde Silvia Pinal, algunas modelos, la propia Dolores Olmedo, Rina su Lazo. hija, otras personalidades. Rina Lazo, exactamente. Y esa anécdota está muy padre porque dice que se estaban peleando por, pues no sé, hablando como de Diego Rivera, ¿no? O sea, Sí. cuántos años después sigue dando de qué hablar, ¿no? Y ahora ya tiene 34 años de esa inauguración. Entonces yo creo que el museo ha cambiado mucho, no me refiero solo al aspecto de la arquitectura y de cómo se ha presentado el mobiliario, sino de las investigaciones que se han hecho. Yo creo que eh, hay mucho todavía por escribir, por investigar, por curar. Sí, bueno, y creo que de alguna forma tu trabajo, tu tesis, pues es ya un documento que permitirá también como nuevas líneas de investigación para poder explorar y bueno, se puede consultar. ¿Dónde se puede consultar tu tesis? Bueno, ya sabes, cuando te titulas de la universidad siempre te piden mínimo 2 ejemplares para la biblioteca. En este caso, pues cualquier persona lo puede consultar directamente en la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también ahí en el museo dejé un par de ejemplares. No sé si los hayan dejado ahí todos empolvados y arrumbados, pero No, yo creo que esto no solo yo creo que esto no solo da pie a que otra persona continúe con la investigación o con la catalogación, sino que cada uno es como de Casa Estudio Diego Rivera, es decir, del personal que pues con las distintas administraciones va cambiando. Entonces, para que esto permanezca de generación en generación y haya un control adecuado del inventario y de la catalogación y de la investigación que a lo mejor yo inicié un poquito, es que justamente
lo abran y digan, o que se continúe. Ese también fue como el objetivo de este trabajo. Sí. Que el personal del museo pues continúe con esa labor de esas 1,500 piezas que faltaron por seguir registrando. O sea, bueno, registradas, como repito, ya están, ya tienen su número de registro, de inventario, pero hay mucho desorden en imagen, hay mucho desorden en categorías, muchas veces no está bien descrito cuál es digamos, la preservación cómo está físicamente el objeto o la obra de arte, ¿no? Y esto es importante para que en el futuro sepamos si el objeto, si la obra de arte, si la pieza de cerámica, lo que sea, desde el objeto más pequeño al más grande, esté bien conservado, porque hay que pensar que esto va a ser para el futuro y para que la gente pueda disfrutar de esa pieza. Entonces tiene que empezar desde un trabajo desde el museo. Sí. Espero que no esté arrumbado por ahí el catálogo. No, por supuesto que no. No, es de mucha utilidad. Más bien me refería como si al público que lo pudiera consultar. Y bueno, yo estoy segura que en la Escuela Nacional de Antropología pues lo podrán encontrar para consultar. Sí, por supuesto que sí. Me han comentado un par de personas que sí lo han encontrado y lo han podido sacar sin problema para préstamo Ah, o perfecto. para fotocopiar. Para que continúe, Y por digamos. último, Danae, perdón, No, no, adelante. ah, gracias, es que se trabó un poquito. Ya para terminar, yo creo que justo algo que le hace falta a este catálogo o al control de este inventario es que, eh, que a lo mejor la gente pudiera acceder a algunas piezas que no están exhibidas a través de la web. Es como una idea loca que tengo. No, bueno, pero es una muy, muy buena idea para poner justo esas piezas, digamos, ocultas casi, casi, pues, y que se puedan difundir, ¿no? Exactamente, como repito, que un investigador o que algún historiador o historiador del arte pueda trabajar directamente con la obra, porque la verdad es que no fue fácil como nada más llegar y trabajar con la obra, porque para llegar a un acervo museístico, documental o de cualquier índole, pues a veces se necesitan algunos trámites o permisos para acceder a esos archivos o a esos acervos. En este caso, pues no fue tan difícil porque hubo la oportunidad de conocer a la gente que me vinculó con el museo, pero justo como no es tan fácil acceder a esas piezas, estaría padre que pudieran estar más accesibles para la gente. Creo que esa es ya una misión que nos deja Sareli para el museo, para poder exhibirlo. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que esta noche nos hayas acompañado, que nos hayas contado sobre pues este proceso de hacer un catálogo. Me parece que es un catálogo muy ambicioso y bueno, yo agradezco que estos esfuerzos se hagan para conocer como dices, no solo las piezas, sino también como la historia, los documentos, las colecciones y pues dejarlo, como dices, también eh, como un documento en el que a futuro podemos seguir conservando las piezas y por supuesto seguir difundiéndolas. Muchas gracias, Arely. Sí, dejarlo abierto. Gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, pues buenas noches. Los invitamos a seguir Gracias nuestras por la invitación. actividades. Esta es una charla que tuvimos hoy con Arely Murcia. Ella es historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estas charlas son también para conmemorar el 63 aniversario luctuoso de Diego Rivera. Gracias y buenas noches. Gobierno de México.